Carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 1 al 6. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Mirad, yo, Pablo, os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará. Y otra vez, testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo os habéis separado. Vosotros que procuráis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, por medio del Espíritu, esperamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Amén. El título del mensaje es: Estad pues firmes en vuestra libertad en Cristo. Estad pues firmes en vuestra libertad en Cristo. La idea exegética que nosotros encontramos aquí estad pues firmes en vuestra libertad en Cristo. La idea exegética que nosotros encontramos aquí, la enseñanza que encontramos, que nos quiere transmitir el apóstol, es que Cristo nos ha hecho libres y no debemos volver a los rudimentos de la ley, sino permanecer firmes en nuestra libertad. Y esto lo queremos ver en 3 puntos, 3 partes. En primer lugar, lo vamos a ver: Cristo nos hace libres y debemos permanecer firmes en la libertad, sin enredarnos con la esclavitud. En segundo lugar, lo veremos sometiéndose a los rudimentos de la ley. Volvemos a la esclavitud. Y en tercer lugar, veremos permaneciendo firmes en la libertad de Cristo. Amados hermanos, el apóstol en su discurso ha señalado que la iglesia de Cristo son los hijos legítimos de Dios. Ellos nacen según la promesa y por esta razón son perseguidos por los falsos maestros, así como Ismael persiguió a Isaac. Hoy vamos a ver que nuestra libertad debe ser mantenida con firmeza para no caer bajo el ataque de los falsos maestros, para no volver a los rudimentos del mundo. Amados hermanos, Dios nos llama a mantenernos firmes en la posición que se nos ha dado, en la libertad de Cristo. No ceda, no vuelva atrás, manténgase firme. Veamos el primer punto. Cristo nos hace libres y debemos mantenernos firmes. ¿Cómo debemos responder a aquellas personas que nos invitan a volver a los rudimentos del mundo, a la vanidad del mundo, a la mentira del mundo, al pecado del mundo? ¿Cómo tenemos que responder? La palabra de Dios nos dice en Gálatas capítulo 5, versículo 1: Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no sometáis otra vez al yugo de esclavitud. El apóstol nos ha enseñado, hermanos, somos hijos de Dios por elección. Él nos eligió. Somos hijos de Dios como Isaac. Isaac fue elegido. Habían 2 hijos, Ismael e Isaac. Dios eligió a Isaac.
al más pequeño. Gálatas 4:28 nos dice, lea conmigo, y vosotros, hermanos, como Isaac, como Isaac, sois hijos de la promesa. Ustedes son como ese muchacho, que son los hijos que Dios prometió. Hemos recibido la promesa de Cristo. Mire Gálatas 4:7. Gálatas 4:7. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. La iglesia es la heredera, es la Jerusalén celestial. Y somos los verdaderos hijos de Sara, de la libre, de la que no era la esclava. Recuerden que Abraham tenía 2 esposas, una esclava con hijos esclavos que representan a los hombres que no han recibido la promesa y no fueron elegidos. Y Abraham tenía otra esposa, Sara, la libre, la madre de Isaac, el hijo prometido y el que fue elegido por Dios. Y Pablo dice, ustedes son hijos de la libre, hermanos de Isaac, hijos de la promesa, elegidos por Dios. Queridos hermanos, qué hermoso ver esto. Y en este versículo 1, por esta razón se nos llama en el versículo 1 y nos da 2 órdenes. Como somos hijos de Sara, hijos de la promesa, de la línea mesiánica, se nos dan 2 órdenes. Y la primera es, debéis manteneros firmes en vuestra posición de libres. Es una posición, es un estado que Dios te ha concedido. Cristo te ha dado un estado de libertad, te ha escogido y por su Espíritu Santo te ha dado grandísimas promesas que tú las recibiste por la fe. Sé celoso, no cedas esa bendición, no le entregues tu bendición, mantén tu lealtad a Cristo. Sé fiel a la libertad que has recibido. Debéis luchar contra estos falsos maestros, porque la obra de Cristo es lo que está en juego. La justificación por medio de la fe, esa es la obra de Cristo. Estos falsos maestros te quieren cambiar tu libertad por esclavitud. Te quieren cambiar el perdón de tu pecado a través de Jesucristo por las obras muertas que ellos hacen. Estad firmes en vuestra fe en Cristo. No cedas. Pero también se nos manda, no te enredes. No te enredes. Ser atrapados. Y la palabra enredar es eso mismo. Alguien que quede envuelto, atrapado. Como cuando se tira una red y ahí se quedan atrapados los peces. Están enredados, no pueden huir. No dejes que te enreden. Pablo habla del yugo de esclavitud, de los rudimentos del mundo, de las leyes como obras por las que los hombres quieren ser salvos. Yo quiero ser salvo por mi propio esfuerzo, no por la obra de Cristo. Mira, cuando yo lo logre, tú vas a ver que lo voy a hacer. Eso es salvación por obras. Somos salvos por fe, no por las obras. Cuidado. No te dejes enredar, no te dejes engañar. Cosas en las que ya viviste en el mundo como un inconverso, cumpliendo reglas, manteniendo una apariencia de piedad que de nada sirve, porque eras un impío. Amados hermanos, no se dejen enredar. A la gente le gusta enredar a los demás con su palabrerío, y lo hacen perder el tiempo ofreciéndole cosas que ellos mismos no tienen.
Ellos mismos son esclavos y quieren ofrecerte libertad. Pero tú eres esclavo. ¿Qué libertad tú me puedes dar a mí? Manteneos firmes en la elección, en las promesas que has recibido por la fe en Cristo Jesús. Porque la circuncisión y la ley no te pueden salvar. Entonces, amados hermanos, el apóstol Pablo está amonestando a la iglesia y les dice: manténganse firmes y no se dejen enredar, no se dejen engañar con palabrería bonita, Hay gente que habla bien bonito y lee mucho para mantener a los otros embobados, enredados en sus palabras y prometiendo cosas que no pueden cumplir. Porque ellos mismos son esclavos, hermanos. No pueden cumplir nada de lo que prometen. ¿Qué aprendemos de este primer punto? Hermanos, aprendemos que la respuesta al ataque que se nos hace de volver al mundo debe ser firme. La respuesta debe ser firme. Debe ser una muestra de fe en Cristo, confianza en Cristo, en la salvación que Cristo ha hecho. Yo he creído en Cristo y no vuelvo atrás. Yo he confiado en Cristo y no voy a volver atrás y que confiando en mí mismo. No, pero tú sabes que lo podemos hacer. No, ese es el engaño del diablo. El hombre pecador está atrapado, atado al pecado. Solamente Cristo nos liberta. Amado hermano, aprendemos que tenemos que mostrar firmeza, confianza, fe en la salvación, en la elección, en las promesas que Cristo nos ha hecho. No cometas el error de dejarte enredar por palabrería bonita que ellos mismos no pueden cumplir en sus vidas. Veamos en segundo lugar, versículos 2 al 4, sometiéndose a los rudimentos de la ley, volvemos a la esclavitud. ¿Cuál es el peligro, hermanos, de volver otra vez atrás, al mundo, a los rudimentos de la ley? Miren lo que dice el versículo 2, Gálatas 5:2. Mirad, yo, Pablo, os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo os habéis desligado o separado, vosotros que procuráis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído. Miren la palabra del apóstol Pablo en el versículo 2. Yo, Pablo, hablando con autoridad, la autoridad apostólica. Pablo habla con la autoridad que Cristo le da como apóstol. ¿Y qué dice Pablo? Pablo dice: si comprometéis vuestras conciencias, si ustedes dejan que se le amarre para vivir por las obras y querer ser salvo por las obras de la ley, pues aquí se está mirando la ley como un medio de salvación. Los judaizantes, aquellos que querían que la iglesia volviera atrás y se circuncidara y guardara la ley, le estaban vendiendo, ofreciendo salvación por obras, salvación por cumplir la ley. Querían sustituir a Cristo. Jesucristo, echa a un lado. Ahora seremos salvos por la ley. Pablo dice: no, eso es un engaño, un error. Si sois circuncidados, si se someten a la ley de los judíos, si se someten a la salvación por obras, guardar días, hacer sacrificios para confiar en ellos, desprecias a Cristo, desprecias su salvación.
su muerte en la cruz y su justicia de nada te sirve. Pablo los está amenazando. Pablo los está amenazando y con autoridad se los está diciendo. El que vuelva atrás ya no volverá. Ya no será un hijo de Dios. Ya no es Cristo su Salvador y Señor. Usted ha confiado en sus propias obras. A ver si las obras te salvan, porque Cristo no va a interceder por ti. Miren el peligro, hermano. Pablo está hablando del peligro. Por si alguno no ha entendido que es libre en Cristo y que no tiene que someterse a esas obras, por si alguno cree que puede ser bueno en su propio esfuerzo, Pablo le dice, eso es un error. Es una atadura. Te van a amarrar. Y si lo haces y tomas ese camino, de nada te servirá la gracia de Dios. Ya no eres un siervo de Cristo. Ya no estás recibiendo nada de Cristo. Pero miren lo que dice el versículo 3. Él le añade más. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. Hermano, y es toda la ley. Pablo es un testigo que protesta contra los hermanos, como aquellas personas que van a un juez y testifican en contra de alguien. Pablo es un testigo y dice, yo testifico, yo soy testigo hoy de que si ustedes se someten a las obras y los sacrificios, óigalo bien, tienen que cumplir toda la ley para ser salvo. Y amados hermanos, todo aquel que vive por los sacrificios, que se somete a la circuncisión, que vive por las obras, está obligado a cumplir toda la ley, cada artículo de la ley, siempre y sin fallar. Siempre, en todo tiempo y sin fallar. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Santiago nos recuerda que si tú guardas toda la ley, pero fallas una vez, ya eres culpable, estás condenado, vas para el infierno, no tienes esperanza. Miren lo que está diciendo Santiago. El que se somete a vivir por obras, el que quiere salvarse a sí mismo y no ir a la cruz de Cristo y no creer en Cristo, tienes que cumplir toda la ley. Ofendiste a tu madre, vas para el infierno. Mentiste una vez, vas para el infierno. No cumpliste la ley. Pero en el versículo, y dice Pablo, y es obligatorio guardarla totalmente. Eso es lo que él dice en Gálatas capítulo 3, versículo 10 al 11. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, en todas las cosas escritas. Maldito eres. Eso es lo que dice la ley de Dios. Versículo 11. Nadie es justificado ante Dios por la ley. Es evidente, porque el justo por fe vivirá. Amado hermano, estás bajo maldición si decides volver atrás. Si dejas a Jesucristo para ir a circuncidarte y vivir la vida por obra, porque tú eres bueno. O como dicen algunos, sí, yo creo en Jesucristo, pero también tengo que hacer mis obras para ser salvo. Maldito eres. Tienes que cumplir toda la ley. Y si no la cumples, maldito eres y te irás al infierno. Porque tienes que cumplir toda la ley. Hermano, vivir por la ley no es cualquier cosa. Los judíos no podían vivir por la ley.
aunque tenían la ley, estaban condenados por la misma ley, porque era una ley imposible de guardar para salvación. Y estoy siendo bien cuidadoso con lo que digo, porque la ley de Dios es buena, justa y santa, pero Dios no ha dado su ley para salvación. La salvación es por fe en la promesa de Dios en Cristo Jesús. Pero tú quieres vivir bajo la ley, allá tú. Ahora, si no cumples la ley, maldito serás, hoy y por la eternidad. Versículo 4, volvamos a Gálatas capítulo 5, versículo 4. De Cristo os habéis separado, vosotros que procuráis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído. Miren lo que Pablo está diciendo. En consecuencia, tú que buscas salvación por tus obras, oye bien, la obra de Cristo a tu favor ya no tiene efecto. Porque tú quieres ser salvo por tus propias obras. Tú quieres ser salvo por ti mismo. Entonces tú no necesitas al Salvador. Tú quieres ser salvo por tu propio esfuerzo y sacrificio. Tú no necesitas a Jesucristo. Eso es lo que el apóstol está diciendo. Ya no tiene efecto la obra en Cristo, la obra de Cristo a tu favor. Romanos capítulo 5, versículo 2, lo voy a leer rápidamente. Nos dice la palabra: por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermanos, si tú permaneces en Cristo, estás firme en la gracia. Pero si no, estás solo, sin Dios, sin esperanza, y tienes que salvarte tú solo. ¡Qué desgracia! Has perdido la entrada por la fe, has negado la fe, y ahora tendrás que buscar tu propia salvación a través de una ley que no es para salvar. ¿Ven el engaño? ¿Ven el engaño? Te ofrecen un camino que no lleva a ningún sitio, solamente a tu condenación. Cumplir la ley. Amado hermano, tu estado y condición, si sigues ese camino, es de apostasía. Has negado la fe y ahora busca tu propia justificación por la ley. Sin embargo, es la gracia de Dios, es la obediencia de Cristo lo que es la justicia de Dios. Y Pablo hace una separación, tanto en Gálatas como en Filipenses. Pablo hace una separación. Pablo dice: aquí está la justicia de Dios a través de Jesucristo, y aquí está la justicia de los hombres a través de cumplir la ley. Pablo dice: yo deseché esa justicia y yo me entregué a la justicia de Dios por la fe en Cristo. Pablo mismo habla de eso. Gálatas capítulo 2, versículo 15 al 16. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Pablo le recuerda al apóstol Pedro. Ese fue el momento en que Pablo le llamó la atención a Pedro, lo amonestó, porque Pedro actuaba hipócritamente. Pablo le recuerda al apóstol Pedro: nosotros somos judíos de nacimiento, no somos como los gentiles, pero nosotros mismos hemos creído en Jesucristo, porque no hay salvación a través de la ley. Pablo había llegado a esa conclusión. Por eso Pablo desecha
el camino de la salvación por obras. Porque el único camino para salvación es por medio de la fe en Cristo Jesús. Esa es la justicia de Dios. El medio de salvación es creer en Jesucristo. Ese es el camino de Dios para ser salvos. Hermanos amados, ¿qué aprendemos de este segundo punto? De estas tres advertencias que Pablo hace. Todo aquel que elige el perdón por cumplir la ley está obligado a nunca fallar o será maldito. Si falla en un punto, maldito por la ley. Cristo, y a Cristo has perdido. Su salvación por pura gracia la has desechado. Has apostatado de la fe. Eso es lo que aprendemos en ese punto. Todo aquel que deja a Cristo, supiste del pastor Dante, dejó a Cristo, apostató de la fe, está condenado. ¿Ya? Eso es lo único que puede decir. Ay, no, él está en otra iglesia. La iglesia donde se adora a tal gente. Amigo, la salvación es por Cristo. Si dejó a Cristo, no hay esperanza. Está condenado. Quiere ser salvo por sus propias obras. Él cree que es bueno. Pecador cree que es bueno. Se ha engañado a sí mismo. Veamos en último lugar, permaneciendo firmes en la libertad de Cristo. ¿Cuál es nuestra libertad? Volvamos a Gálatas capítulo 5, versículos 5 al 6. Pues nosotros por medio del Espíritu esperamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. En el versículo 5 encontramos que si permanecemos firmes en la libertad de Cristo, por medio del Espíritu Santo, a través de su obra a nuestro favor y por el don de la fe que Él nos ha dado, tenemos una ciertísima esperanza. Tenemos la esperanza de que ya no estamos condenados. Tenemos la esperanza de que hemos sido justificados, declarados inocentes en el tribunal de Dios. Hermanos, tenemos que permanecer firmes, porque si estamos firmes, tenemos esperanza en Cristo. Nuestra esperanza está aguardada en Cristo. El Espíritu de la promesa, el Espíritu Santo, es nuestro sello, nuestra arra, como dice Efesios capítulo 1, de la herencia adquirida. Esta esperanza es el resultado de la obra de Cristo. En el versículo 5 se nos habla de esperanza, pues por nosotros, por medio del Espíritu, esperamos por la fe la esperanza de la justicia. Hay algo así como una esperanza de justicia. Esperanza de salvación, esperanza del gozo que vamos a gozar y a disfrutar por la eternidad. Hay esperanza. Ahora, en el camino de las obras no hay esperanza, hay maldición. Si dejas a Jesucristo y vuelves atrás, lo que te espera es maldición. Pero si sigues perseverando en Cristo, hay esperanza. El Espíritu Santo, nuestro Señor, y Dios así lo ha determinado por medio de Él. Este es un paso más adelante que el ser justificado. Dice un autor, no solo somos justificados, sino que esperamos la esperanza, que está unida a la justificación y es su plena consumación. La justicia, en el sentido de la justificación, es alcanzada por el creyente una vez por todas. Pero la consumación de ella en la futura perfección en el cielo es el objetivo de la esperanza. Me está guardada la corona de justicia, decía Pablo. Es decir, yo estoy en prueba y tribulación por Jesucristo,
Pero Pablo decía, sí, yo estoy en prueba aquí, pero yo estoy mirando mi corona. Sí, yo estoy en dificultades aquí por Cristo, es verdad, pero yo estoy mirando la gloriosa promesa de Cristo. Yo tengo esperanza. Cristo me ha dado esperanza. En el versículo 6 se nos dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, hermano. Tú eres gentil, ¿qué importa? Eres judío, ¿qué importa? Eres religioso, ¿qué importa? Lo que importa es la fe en Cristo. Es la salvación por Cristo. Pablo subraya que para los que estamos en Cristo, no importa si eres judío, circuncidado, o gentil, incircunciso, no importa. Estas cosas no aprovechan, no sirven de nada. Eres un religioso, ¿qué importa? No eres religioso, eres un ateo, ¿qué importa? Es la salvación, la fe en Cristo, para que el orgullo de los gentiles o de los judíos no encuentre espacio en ellos, ya que la salvación es por fe, ha quitado esta división entre los hombres. Cristo ha quitado esa división. No hay división en su pueblo. La fe obra por el amor o la caridad. La fe obra por el amor o la caridad. Allí está su eficacia, su capacidad de lograr el efecto que desea. La fe obra por el amor de Dios a través de Jesucristo. Ha sido el arranque, el principio de nuestra salvación. El amor de Dios a través de Jesucristo es la base, la fuente de la salvación. Mantente en Jesucristo, mantente en su amor. No te separes del amor de Cristo. Esa es la base de tu salvación. Si te separas de Cristo, te separaste del amor de Dios. La base, la fuente de la salvación es el amor de Dios en Cristo Jesús. La fe es el medio por el que recibimos los beneficios de la obra de Cristo. Y la esperanza es lo que aguardamos. Tres cosas interesantes. El amor es la base. El amor de Dios. El medio para alcanzar esa bendición es la fe en Cristo Jesús. Amor, fe. ¿Y qué recibimos? La esperanza de lo que se va a cumplir. La esperanza de la segunda venida de Cristo. La esperanza de su gloria aquí en medio nuestro. Tres cosas. Amor, fe y esperanza. Eso es lo que Pablo está diciendo en el versículo 5 y en el versículo 6. Tenemos tres cosas que el Señor nos ha dado en Cristo Jesús. Fe, amor y esperanza. Versículo 5, esperanza. Versículo 6, fe y amor. Y es lo mismo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Hermanos, permanecer firmes, estar sólidos en Jesucristo, es estar en el amor de Dios. Es permanecer en la fe del Hijo de Dios. Es aguardar la esperanza, el cumplimiento de sus promesas. El amor de Dios en Cristo es lo que da la capacidad de lograr el efecto de la fe en nuestros corazones. La esperanza, que es nuestra salvación y gozo en sus promesas, también es parte de esa gloriosa elección. Amados hermanos, no dejes el Evangelio. No te separes del Señor Jesucristo. No te separes de tu libertad. Estás en peligro si te separas de tu libertad. Mantente firme en la libertad. Mantente firme en los caminos de Dios. Mantente firme en la fe en Cristo. Mantente firme en el amor de Dios. Mantente firme porque tenemos esperanza. Tres cosas: el amor de Dios, la fe y la esperanza que recibimos.
Tres elementos que el apóstol Pablo menciona. El amor de Dios en Cristo es lo que nos da la capacidad para alcanzar, para lograr el efecto de la fe, la salvación y la esperanza, que es nuestra salvación y gozo en las promesas que vienen. Tres elementos que tú vas a desechar para seguir tus obras, para engañarte a ti mismo. Ay, bueno, nadie es perfecto, todos somos pecadores, pero tú sabes que tenemos nuestras altas y bajas. No, eso es salvación por obra. Yo no cambio el amor de Dios, la fe por la que ese amor nos salva y la esperanza que nos aguarda. Yo no cambio ninguna de esas tres cosas por salvación por obra. ¿Sabe lo que va a traer la salvación por obra a tu vida? Maldición. ¿Por qué trae maldición la salvación por obra? Porque cuando tú eliges vivir por la salvación por obras, desechas a Cristo. Y tienes que salvarte tú solito, guardando siempre, sin fallar, todos los días, todos los mandamientos. Si fallas en alguno, maldito eres, ahora y por la eternidad. Hermano, yo no cambiaría mi fe y mi libertad por la maldición. ¿La cambiarás tú? Veamos ¿qué aprendemos de este último punto? Todo hijo de Dios es libre por gracia y posee tres dones: el amor de Dios revelado en Cristo, tiene la fe por la que es salvo a través de Cristo y en la promesa de Dios, y tiene la esperanza de que fielmente Dios cumplirá cada promesa y nos esperan cielos nuevos y tierra nueva. Hermano, eso vemos para nosotros. Pero miren cómo el apóstol Pablo comienza a hablarnos en el versículo 1 de la firmeza que debemos tener. Debemos mantenernos firmes. Firmes. Responder al mundo y a los que nos dicen: deja a Cristo, tú estás equivocado. Yo tengo mi esperanza en Él. Porque el peligro, versículos 2 y 3, el peligro, versículos 2, 3 y 4, el peligro es que seas maldito, esclavo de la ley, y al fin y al cabo nunca ser salvo, porque ella nos salva. Y los versículos 5 al 6 tenemos esperanza. No te entregues al mundo y a sus rudimentos, a sus engaños, a la salvación por obras. No te entregues a la salvación por obras, porque hay tres bendiciones para tu alma: el amor de Dios revelado en Cristo, la fe por la que somos salvos a través del sacrificio de Cristo, y la esperanza de que aquellas promesas que Dios va a cumplir a nuestro favor, esperanza sellada por su Espíritu, las arras de nuestra herencia. Hermanos, no podemos perder el amor, la fe y la esperanza para seguir una salvación por obras. Vamos a concluir con algunas aplicaciones. Primera aplicación, y con esto concluimos: Dios nos manda a estar firmes, a defender la salvación por medio de la fe y la seguridad, porque nuestra salvación es por elección y las promesas de Dios. Hermanos, somos elegidos. Elegido fui de Dios en el amado, en lugares celestiales. Su bendición me dio. Así dice un himno, pero así dice Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Fuimos elegidos en Dios. Hermano, no tire al piso tu elección. Mantente firme, seguro en la promesa de Dios. Pero en segundo lugar, amado hermano, no hay unidad. No hay unidad entre la salvación por las obras de la ley y la salvación por la fe sola en Cristo.
Quienes te dicen que sí, te engañan. Hay gente que le gusta jugar a ser cristiano. Pero eso sí, siguen en su mundo. Te engañan. Te están engañando los que andan así. Pues la obra de Cristo es suficiente, amado hermano. Cristo es suficiente para salvarte. Cristo es suficiente porque Él, por su sacrificio en la cruz, te da perdón de pecados y vida eterna. Es suficiente. Pero si niegas a Cristo, pierdes ese sacrificio. Cristo no murió por ti. Si dejas a Cristo para vivir por tus obras, Cristo no murió por ti. Sálvate tú, si puedes. Y es imposible ser salvo por las obras de la ley. Amados hermanos, en tercer lugar, los dones que Dios ha provisto es para los que le aman y se someten a su voluntad. Pero aquellos que se apartan ya no están bajo el cuidado de Dios. Esos dones en esos dones está su amor, la fe y la esperanza, cada uno con un incalculable beneficio para el creyente que persevera. Ojo, para el creyente que persevera. El que no persevera no puede esperar disfrutar del amor de Dios, de la fe y de la esperanza. Todo eso lo ha perdido. Y en último lugar, amados, conozcamos y crezcamos en conocer, en entender y aplicar vuestras vidas en el amor de Dios. Dios ha dado a su Hijo unigénito para que por la fe te apropies de esa gloriosa esperanza y salvación, de esa justificación. Dios te ha dado por la fe esperanza para que mantengas vivo tu gozo, esperando, confiando. Te ha dado su amor para salvarte. Te ha dado la fe para que recibas ese amor y sea tuyo. Y te ha dado esperanza para que te mantenga, mire, esforzándote, siendo valiente. Te ha dado esperanza para que no te quedes sentado, sino para que seas luz en esta tierra. Y tu esperanza también llegue a otros que no la tienen. Amados, sosteneos cada día de vuestra vida en el amor, en la fe y en la esperanza de nuestro Dios. Sosteneos. 3 hermosos dones: amor en Cristo, fe en Cristo y la esperanza por su glorioso y santo Espíritu. Así que Dios nos conceda poder mirar estas hermosas enseñanzas y no ceder, no nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar. Quien te ofrece volver al mundo, quien te ofrece irte al mundo, caminar con el mundo, quiere tu condenación, no tu salvación. ¿Entiendan eso? Comprendan eso. Porque aquí hay mucha gente en la calle ofreciendo salvación por obra. Tú eres bueno. ¿Cómo es eso que hay un infierno? No, Dios es demasiado lleno de amor para que haya un infierno. Lo hay. Hay un infierno preparado para el diablo y sus ángeles y para los que no han creído en Jesucristo. Lo hay. Quien te dice que no es verdad, te está mintiendo. Te está quitando su amor, su fe y la esperanza. Te la estás robando para que seas salvo porque tú eres bueno. Es una mentira. Dios nos conceda mantenernos firmes. Sed firmes, hermanos, luchando por vuestro Dios.